¿Estás en peligro de condenación eterna? Escapa por tu vida ahora. Dios les bendiga. Bueno, gracias a Dios, he tenido un sentir como asesor de salvación, darles a conocer a la luz de la palabra qué es lo que el pecador necesita para poder salvar su vida y echar mano a la vida eterna. Porque hay que decirlo, todo el que comete hoy pecado está en peligro de condenación eterna. Así dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11, usted lo puede ver. Dice claritamente desde la versión Dios habla hoy que los que se entregan a la prostitución, los idólatras, los que cometen adulterio, los afeminados, los homosexuales, los que roban, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los ladrones, así dice 1 Corintios 6 del 9 al 11, no me lo estoy inventando yo, usted lo puede corroborar, dice clarito, no heredarán el reino de Dios. Dicho de otra manera, están en peligro de condenación eterna. Entonces, permítame como un asesor de salvación responder ese interrogante que aquel guardia le hizo a Pablo y a Silas, según Hechos capítulo 16, el verso 30. Estoy usando la versión Dios habla hoy. ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para escapar de ese peligro de condenación eterna? ¿Qué debo hacer? Rápidamente voy a mencionarles unos pasos. El primer paso que hay que hacer es oír la palabra de Dios. Es lo primero. Nadie puede alcanzar la salvación de su alma si primero no oye el Evangelio. Hay que oír el Evangelio, hay que oír la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo primero, si usted quiere salvarse, ser libre del pecado y por ende de la condenación eterna, es oír. Lo segundo, después de oír el Evangelio, es creer. Creer lo que Dios dice, creer realmente lo que el Señor enseña en la palabra. Y esto es aceptar la palabra de Dios. Cuando alguien oye y cree lo que Dios dice, por eso hay que oír la palabra, entonces viene un tercer paso que es el que Dios obra y es el arrepentimiento. El arrepentimiento no lo produce el predicador, no lo produce X o Y, ni de pronto el lamento de la mamá o del papá. El arrepentimiento para vida lo produce Dios. ¿En quién? En el que oye el Evangelio y cree en el Evangelio. Un ejemplo así para que usted lo medite mejor es el que puede encontrar en Nehemías capítulo 8 y 9. En Nehemías 8 usted encuentra al sacerdote Esdras con otros colaboradores haciéndole entender al pueblo la ley y les leyeron la Biblia del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 9 de Nehemías usted encuentra un pueblo arrepentido. ¿Por qué? Porque oyeron y creyeron. Si usted quiere que Dios dé un arrepentimiento verdadero, porque arrepentirse es uno renunciar al pecado, pesarle a uno haber vivido sin Dios. Como me dijo una vez alguien, me da pesar haber vivido sin Dios muchos años, así me hubiera evitado muchos infiernos. Entonces, arrepentirse es dar media vuelta, darle la espalda al pecado y empezar a vivir para Dios. Pero repito, este paso sucede cuando oigo y creo el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento genuino me va a llevar a un siguiente paso y es la conversión. La conversión yo le llamo a ese nacimiento nuevo, a esa nueva vida. Yo le llamo a la conversión a ese cambio, es el fruto de ese arrepentimiento. Y no es un cambio que me lo provocó la ley, que me lo provocó la disciplina. No, es un cambio que Dios produjo en mí porque escuché su palabra, creí en ella y empezó a obrar en mí un nuevo ser. Esa es la conversión. Pero no basta con quedarse ahí, hay que bautizarse. Ay, no, eso del bautismo es un invento. Sí, y lo inventó Dios, el Salvador. Dice la Biblia
que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hay quienes dicen que no es necesario, pero sí es necesario. Hay otra cosa. No, que yo me bauticé cuando era niño, no sirve. Qué pena, no sirve. Ese no vale. Porque hay un solo bautismo y es para el pecador que oye, cree, se arrepiente y se convierte, y no debe ser en los títulos, debe ser en el nombre de Jesús, porque según Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Y el último paso para entonces ser salvo es vivir en santidad. Después de que uno ha oído, ha creído, se ha arrepentido, ha cambiado y se ha bautizado, ¿qué le queda? Perseverar en santidad. Yo llevo 22 años apartado del pecado, apartado de lo que Dios dice que no le gusta, y vivo para Dios. No tienen que imponerme, porque escuché, creí, entonces hay un fruto en mí de vivir como a Dios le gusta. Por eso persevero en santidad. Espero que este video haya trazado un camino y siga orientándose de esa iglesia que predica sana doctrina. Siga orientándose, oriéntese. La IPUC, por ejemplo, le recomiendo. Si hay una IPUC en el pueblo donde vives, búsquela. O si está fuera del país, está la IPUL. Y verá que encontrará sana doctrina, unicidad, bautismo en el nombre de Jesús y santidad y demás. Paz de Cristo. Dios le bendiga.